Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. Un monje tibetano incomunicado por China sigue siendo imposible de localizar. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio expresa su pésame por el fallecimiento del partidario del Tíbet, Dadu Mandrekar. La Administración Central Tibetana organiza una serie de charlas virtuales de una semana de duración sobre los 4 compromisos principales de su santidad, el Dalai Lama. El Parlamento tibetano celebrará su 10ª sesión en marzo. El Tibet Policy Institute organiza una charla sobre el patrimonio cultural del Himalaya. Kelsang Gyaltsen Bawa es el nuevo representante de la oficina del Tíbet en Taiwán. Ya está disponible la versión en asamés del libro Libertad en el exilio. Rinchen Sultrim, un monje tibetano de la región de Gaba en el Tíbet que fue arrestado arbitrariamente por las autoridades locales chinas hace casi un año y medio, sigue siendo imposible de localizar. Fue un firme defensor de la preservación del idioma tibetano y fue detenido el 1 de agosto de 2019. Después de 8 meses de su detención arbitraria e incomunicada, la familia de Rinchen Sultrim recibió un aviso oficial en China el 23 de marzo de 2020 que lo señalaba como separatista, pero no ofrecía más información sobre su estado u ubicación. Cuando los miembros de su familia se acercaron a las autoridades, les informaron sobre diferentes lugares en diferentes momentos, generando una gran preocupación para la familia que ahora está preguntándose si está vivo. El monje Rinchen Sultrim, que fue detenido anteriormente en 2018 por presuntamente discutir y debatir sobre cuestiones relacionadas con el Tíbet en la aplicación de mensajería WeChat con unos tibetanos en el exilio. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Yukni, ofreció su más sentido pésame a los familiares de Sri Dadu Mandrekar, un destacado activista social y un acérrimo partidario del Tíbet que falleció el 27 de noviembre de 2020 tras una breve enfermedad. Al expresar su profunda tristeza, el presidente del Parlamento escribió que Sri Dadu Mandrekar dedicó incansablemente su tiempo y energía a nuestra causa y estamos en deuda por todas las contribuciones que hizo para fortalecer nuestra causa. Cuando su santidad el Dalai Lama cumplió 85 años este año, la Administración Central Tibetana, guiada por el 15º Kashag, decidió el año 2020-21 como año de gratitud a su santidad el Dalai Lama, una celebración de los 85 gloriosos años que su santidad ha cumplido, dedicado y continúa consagrando al bienestar de todos los seres sintientes. Como parte de esta celebración de un año de duración, el Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana está organizando una serie de charlas de una semana sobre los 4 compromisos principales de su santidad el Dalai Lama. Al menos 120 oradores de 19 países diferentes que hablan 15 idiomas participarán en la serie de charlas de una semana del 4 al 10 de diciembre. A pesar de los desafíos imprevistos causados por la pandemia de COVID-19, el Kashag ha organizado una serie de programas y actividades en todo el mundo para celebrar la vida y el legado aún en desarrollo de su santidad bajo el lema Año de Gratitud a su santidad el Dalai Lama. Languages that we have this time around is Tibetan, English, Spanish, Hindi, Chinese, Japanese, Russian, Mongolian, Nepalese, French, German, Portuguese, Italian, Vietnamese, and Korean. I'm happy to say that we have been able to manage a virtual talk series this time to celebrate His Holiness the Dalai Lama and also to express our gratitude to him. La 10ª sesión del 16º Parlamento tibetano en el exilio se llevará a cabo durante 15 días del 15 al 31 de marzo de 2021, según el último anuncio de la Secretaría del Parlamento. Se ha solicitado a los miembros del Parlamento tibetano que registren su asistencia el 14 de marzo de 2021 en la Secretaría Parlamentaria. El Tibet Policy Institute está organizando una serie de charlas bajo el título Patrimonio Cultural del Himalaya, con abades, instructores, administradores, investigadores, autores y académicos que hablaron sobre los monasterios sagrados de las regiones del Himalaya. Kelsang Gyaltsen Bawa, oficial de enlace chino de la Oficina del Tíbet Canberra, ha sido nombrado nuevo representante de la Oficina del Tíbet en Taipei. Kelsang Gyaltsen Bawa es un exmiembro del Parlamento tibetano, sirvió en el 14º y en el 15º Parlamento respectivamente. Prabhasat Mukta, la versión en asamés de la segunda autobiografía de su santidad el Dalai Lama, Libertad en el exilio, ya está disponible para los lectores en asamés.
El conocido escritor Geshe Dorje Tongching, quien recibió el prestigioso premio Padam Shri por su creación literaria, tradujo el libro. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.